para este caso tenemos una señal cuadrada, que el periodo es de 5. Entonces, para comenzar, tenemos que encontrar el A sub 0. El A sub 0 sería el 2 entre t de la integral, donde la función tiene valor, porque si nos fijamos desde 0 a 2 no tiene, de 3 a 4, de 3 a 5 tampoco tiene, entonces solo ponemos la integral en este segmento. Entonces sería la integral de 2 entre el periodo con un intervalo de integración de 2 a 3, y la función sería una línea recta que sería esta de acá, que sería 6, por el diferencial. Al evaluarlo tenemos que el A sub 0 es de 2.4. Al evaluarlo ya en la función completa del voltaje sería 1.2, porque acordémonos que esta parte de acá sería el A sub 0 entre 2. Bueno, ahora el A sub n sería, por simetría, podemos partir esta señal en 2. Entonces, al partirlo en 2, tenemos que multiplicar este coeficiente por 2. Entonces, el coeficiente era 2 entre t. Lo multiplicamos por 2, nos resulta 4 entre t. Entonces, el intervalo de integración sería de 2 hasta la mitad que hay aquí, que sería 2.5. Y lo ponemos acá. Siempre la función sería 6, solo que ahora ya llevaría la función de coseno. El 6 lo podemos sacar de la integral y evaluamos el 5 que aparece acá, sería el periodo. 4 por 6 sería el 24. La función sería coseno de este valor, ¿verdad? Entonces, al evaluar esto, coseno de k de t, nos quedaría seno de a de t sobre la k que teníamos aquí, ¿verdad? Entonces, al resolverlo, llegamos a que nos quedaría este coeficiente por seno de pi n, y esto es igual a 0 según las simplificaciones de Fourier. Y al final nos resulta que el A sub n es este valor, ¿verdad? Y es el que tenemos aquí, que sería menos 2 entre pi n por la sumatoria de este coeficiente que tenemos acá, por esto ya de fórmula, este coseno que está acá. Entonces, al evaluar cada voltaje, lo evaluaríamos sustituyendo la n por un valor. Voltaje cuando la n vale 1 sería este de acá, y pasándolo a fasorial sería 2.245 con un ángulo de 180, debido a que tenemos un signo negativo acá. Ahora, para el siguiente sería 1.816 con un ángulo de 0. Para el siguiente sería 1.211 con un ángulo de 180. Para el siguiente sería 0.561 con un ángulo de 0. Ahora, para la función de transferencia, lo que hemos hecho acá es que hemos encontrado el Bx, y el Bx sería el voltaje en la resistencia, y lo hemos hecho por un divisor de tensión. Ahora, la corriente I.O. sería el voltaje que pasa por esa resistencia, que ya habíamos dicho que era el Bx, entre el valor de la resistencia, que es de 2. Entonces, la corriente sería igual a 2S sobre 13S más 1 por un Bs entre 2. Y esto nos quedaría, se nos anularía este 2 de acá, y nos quedaría S entre 3S más 1 por un Bs. Ahora la función de transferencia sería igual a E de S, va a ser igual a I.O. entre B de S. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir la I.O. entre un Bs. Entonces, la función de transferencia nos quedaría este valor de acá, que sería de S, 3S más 1 por un Bs entre un Bs. Entonces, la función de transferencia nos quedaría solo S entre 3S más 1. Esta función de transferencia
nos va a servir para encontrar cada armónico, y nos pasaríamos acá. Al evaluarlo quedaría de esta forma, quedaría como S es igual a JWN. Entonces al evaluarlo aquí sería JWN entre 3 veces JWN más 1. Entonces, para evaluar cada uno de los armónicos, lo único que vamos a hacer es sustituir la N por ejemplo, en este va a ser por 1, en este va a ser por 2, y así sucesivamente. El W sub 0 lo vamos a sustituir por la frecuencia que ya es la que habíamos encontrado, que la frecuencia es igual a 2pi entre periodos, y la frecuencia es igual a 2pi, y el periodo nos daba que era de 5. Entonces esta sería la frecuencia, que es la que vamos a sustituir acá, en WN. Para empezar, el primero sería, como el n vale 1, solo sería la frecuencia. Entonces sería la frecuencia y así multiplicar, y llegamos a esto, ¿verdad? El siguiente sería la frecuencia multiplicada por 2, obtenemos un 4pi entre 5, y así sucesivamente hasta llegar al cuarto armónico. Ahora, para encontrar la función de la i en cada uno de los armónicos, la IO va a ser igual a vamos a partir de esta ecuación, que sería G de S va a ser igual a IO entre BS. Como tenemos un BS que sería el que encontramos para cada armónico, lo que vamos a hacer es pasarlo a multiplicar, y nos quedaría la IO por un GDS por un BDS. Entonces, para la primera IO nos quedaría el GDS, el primero, que sería 0.322 con un ángulo de 14.856 grados, por el primer valor de voltaje, que habíamos dicho que era 245 con un ángulo de 180. Para el siguiente, este sería la I1. Para la I2 va a ser igual a este valor, el siguiente, el 2, sería 0.33 con un ángulo de 7.555 por el segundo valor de voltaje, que habíamos dicho que era 1.816 con un ángulo de 0. Para la siguiente corriente tendríamos que sería el tercer valor de acá, sería 0.332 con un ángulo de 5.053 multiplicado por el tercer valor de voltaje, que sería de 1.211 con un ángulo de 180. Para el cuarto armónico, la corriente del cuarto armónico sería igual a el cuarto valor de transferencia, que sería este, 0.3326 con un ángulo de 3.794 grados, por el cuarto valor de voltaje, que sería igual a 0.561 con un ángulo de 0 grados. Ahora vamos a hacer las gráficas que nos queden en el literal B, la primera de magnitud. Entonces, graficamos en radianes, nos quedaría 1, y esta escala en de punto 2. La primera corriente nos dice que es de 0.723, entonces está prácticamente por acá. La frecuencia, esto es NW sub 0. Para la primera frecuencia nos dice que es de 1.25, que está por aquí. Entonces esto es lo mismo, y la gráfica quedaría por aquí, para el primer armónico.
Para el segundo armónico nos dice que es de 0.6 exacto, y este está en 2.51, que está básicamente por aquí. Bueno, era 1.256. Este de acá sería de 2.51. Entonces, como es de 0.6, quedaría prácticamente por acá. La siguiente nos dice que es de 0.402, quedaría por acá básicamente. Y lo tenemos que encontrar con 3.77, que está por acá. Entonces, graficando nos quedaría por aquí. La siguiente nos dice que es de 100.187, que quedaría por acá prácticamente. Y está en 5.03, que sería básicamente en 5, un poquito alejado del 5. Entonces quedaría acá. Para la gráfica de fase sería tomando los ángulos positivos, sería aquí 180, no, aquí serían 90, aquí 180, yo para arriba. Para la primera sería, tratándolo por acá, quedaría aquí 1.25, 6. La siguiente quedaría de 2.51, la siguiente quedaría de 3.77 y la siguiente quedaría de 5.03 en los resultados. El primer ángulo nos está diciendo que es de 194 grados, entonces esto está por acá prácticamente. Entonces hacemos esta gráfica hasta acá. El siguiente nos dice que está en 7.555, que está bien bajo por acá. Entonces trazamos acá y nos quedaría aquí la gráfica. El siguiente nos dice que está en 185 grados. Entonces está entre 180 y el valor anterior. Entonces lo trazamos hasta acá. El siguiente nos está diciendo que es de 3.7 grados, lo que sería la mitad de acá. Sería bien baja, quedaría por acá. Soy Carlos Ayala y a mí me va a tocar exponer la resolución del literal C del ejercicio 1, encontrar la potencia en la resistencia 2. Bueno, antes que nada, en el literal anterior ya habíamos encontrado las corrientes para cada armónico, entonces ya tenemos por acá ese dato. Entonces lo que se iría a proceder es encontrar el voltaje, dependiendo de cada corriente en los armónicos. Entonces el voltaje sería de R para el primer armónico, sería la corriente en el primer armónico por la resistencia. En este caso la resistencia sería para nuestro valor de 2 ohms. Entonces vamos a proceder acá. 0.3 raíz, no, ángulo de 194.856. Esto multiplicado por 2. Esto sería para el primero. Vamos a plantear el segundo. 0.6, ángulo de 7.55 por 2. El tercer armónico sería la corriente punto 40, ángulo de 185.0535 igual por 2. Y el último armónico 187, ángulo de 3.79, no, 79.4, también por 2. Bueno, vamos a operar esto en la calculadora para obtener entonces nuestro valor. Sería, entonces, esto sería
1.45, ángulo de 190, bueno, en este caso nos da el mismo ángulo, 26. Vamos a ver, el otro sería una calculadora, 1.2, ángulo de 7.555. El otro daría 0.8, ángulo de, en este caso, el mismo ángulo. Y el último 0.379 igual ángulo de 3.79. Bueno, entonces ya tendríamos nuestros valores de voltaje para nuestra corriente armónica, de la primera, segundo, tercer y cuarto. Lo que sigue a continuación sería plantear la ecuación de potencia para nuestra resistencia en R2. Tendríamos en la pizarra la fórmula para potencia de nuestro circuito, que sería el voltaje en DC por la corriente en DC más un medio de la sumatoria de los voltajes por las corrientes y su diferencia de los ángulos, de todas las armónicas. Bueno, para empezar hay que ver y fijarse que en la parte del comportamiento en DC del circuito, la bobina se comporta como un cable, ¿verdad? Entonces en nuestra resistencia básicamente estaría una corriente de cero y por eso este término se eliminaría, ¿verdad? Entonces aquí sería cero y nos quedaríamos con este término nada más. También hay que notar aquí que la resta de los ángulos de la corriente y del voltaje nos da una, si vieron, nos dieron igual. Entonces al restarlo nos queda pues 0 y esto sería 1, ¿verdad? Sería 1. Entonces al final habría que quedaría de esta manera. La potencia sería un medio, que esto ya es de la fórmula, por la sumatoria de todos los Bn y N. Sería el Bn, el primero 1.45 por la Y 0.723 más 1.2 por 0.6 más 0.084 por 0.402. Vamos a continuar de este lado. Sería el último 0.375 por la última corriente del último armónico, 187. Vamos a meter esto en la calculadora a ver cuánto nos da. Sí. Vale, en este caso nos estaría dando un resultado de potencia para nuestro circuito de 1.078. Este sería watts, ¿no? Y así se resolvería el literal C del ejercicio número 1. Continuando con el ejercicio 1, pues el literal 4 nos piden que encontremos la corriente RMS. Entonces para eso recurrimos a esta fórmula. En nuestro caso, pues nuestro circuito, el voltaje DC, esta bobina se va a comportar como un alambre. Entonces la corriente va a venir y va a circular por este alambre menos por esta resistencia. Entonces este valor de hacia 0 va a valer 0. Entonces solo nos quedaría esta parte de aquí.
sería 1/2 por el valor de cada corriente de los armónicos, que en este caso aquí lo tenemos, pero solo sería el valor de su magnitud y elevados al cuadrado. Sería 0.723 al cuadrado más 0.6 al cuadrado más 0.402 al cuadrado más 0.187 al cuadrado. Esto nos daría una corriente RMS de 1/2. Multiplicamos todo esto, lo sumamos, todas las corrientes elevadas al cuadrado. Nos daría un valor de potencia de de corriente, 0.734 amperios. Bueno, continuando con nuestro ejercicio, en este caso siempre el ejercicio 1, solo que nos dan una señal triangular. O sea, realizamos lo mismo, de encontrar nuestros coeficientes de A sub 0 y A sub n. Pero primero hay que encontrar el periodo de esta señal. Como lo podemos ver aquí, es de 2. El periodo sería igual a 2. Hay que calcular también la W sub 0, que es igual a 2pi sobre t. Sustituimos nuestros datos y nos quedaría una frecuencia de pi radianes sobre segundo. Luego encontramos nuestro primer coeficiente, que es A sub 0. Encontramos también las funciones de nuestra señal, que para esta parte sería de t, que va desde 0 a 1, como lo podemos ver aquí en nuestra integral, y la otra función sería de 2 menos t, que va desde 1 a 2, como lo podemos ver también en la gráfica. Entonces integramos, sustituimos, evaluamos nuestros límites y tenemos un coeficiente de A sub 0 de 1/2. Luego para A sub n hacemos lo mismo, solo que en este caso añadimos el valor de coseno de n con la frecuencia por t. Entonces igual evaluamos, resolvemos nuestras integrales, evaluamos nuestros límites y tenemos pues este valor del coeficiente de A sub n. Pero eso es lo que tenemos con ciertas condiciones, ya que para esta va a ser menos 4n cuadrado pi cuadrado para valores impares y 0 para valores pares. Entonces nuestro valor de la fuente BS que estamos buscando sería 1/2 más la sumatoria del infinito, que va desde n igual a 1, menos 4n cuadrado pi cuadrado coseno de n pi por t. Eso sería nuestro valor de la fuente con la señal triangular de nuestro circuito. Empezando con nuestro literal A de nuestro ejercicio 1, nos pide que determinemos la respuesta estable de la corriente I sub 0. Como determinamos nuestro BS, que fue de 1/2 menos la sumatoria de 4n cuadrado pi cuadrado coseno de n pi por t, entonces para esto nosotros calculamos los cuatro armónicos. Pero como habíamos dicho anteriormente, que para valores pares iba a ser 0. Entonces empezamos dándole valores a n igual a 1, 2, 3 y 4. Pero solo nuestra parte AC sería, que es todo esto. Entonces al darle un valor de n igual a 1, tenemos un valor de menos 0.4052 coseno de pi t. Y como lo dijimos anteriormente, que en valores pares, como podemos ver aquí, que b sub 2 y b sub 4 iban a valer 0. Y así hacemos en el caso de cuando n vale 3, que b sub 3 va a ser a menos 0.0450 coseno de 3 pi t. Luego, como en nuestro ejercicio anterior ya habíamos
determinado la función de transferencia, que para este mismo ejercicio siempre es el mismo. Entonces venimos y solo le damos, evaluamos nuestra frecuencia, que en este caso fue de pi. Entonces evaluamos, como podemos observar aquí en pi, en 2pi, 3pi y 4pi, obtenemos estos valores de funciones de transferencia. Entonces para eso luego tenemos que encontrar la corriente I sub 0 con esta fórmula. Entonces venimos y despejamos I sub 0 y empezamos a evaluar nuestras funciones de transferencia multiplicadas por nuestros voltajes de los 4 armónicos. Entonces para I sub 0, 1 sería la función de transferencia 1, que es esta, es de 0.3314 con ángulo de 6.05 grados por el voltaje B1, que sería menos 0.452 coseno de, el ángulo en este caso sería de 0 grados, o lo podemos ya transformar, que con este menos se nos haría 180, como nosotros gustamos. Entonces, al calcular esto, sería ángulo de 6.05 grados por 0. Y tenemos un valor de 0.134 con ángulo de menos 173.95, o lo podemos dejar también con 0.134 ángulo de 186. Si es este mismo ángulo, entonces para I sub 0,2 va a valer 0, ya que al multiplicar la función de transferencia 2 por 0 vamos a tener 0, al igual que en la función de transferencia 4. Entonces, para que todos los pares siempre va a ser 0. Entonces lo único que nos quedaría sería el voltaje B3 con la función de transferencia 3, que en este caso sería 0 de 3 igual a 0.331 ángulo de 2.2 por menos 0.0450, siempre ángulo de 0. Sería un valor de 0.015 con ángulo de 182 grados. Entonces, ya para escribir nuestra respuesta de I sub 0, sería I sub 0 de t igual al primer valor de I sub 0,1, la magnitud, 0.134 coseno de pi t más 186 grados más nuestro segundo valor de I sub 0, bueno, en este caso sería I sub 0,3, que es 0.015 coseno de 3pi más 182 grados. Y este sería nuestro valor de I sub 0 en los 4 armónicos. Ahora que encontramos la corriente I de t, seguimos con el literal B, que es sobre el diagrama de fase y el diagrama de amplitud de la corriente. Luego calcularemos la potencia absorbida por la resistencia de 2 ohmios y finalmente calcularemos el valor RMS de la I de t. Ahora lo que haremos es evaluar para la amplitud en pi para la I1 y de igual manera 3pi para la I3. Entonces, para la I1 en pi nos da 134 miliamperios. Para la I3 nos da 15 miliamperios. Entonces, la gráfica de la amplitud nos quedaría de esta forma. Ahora, para la fase,
tenemos que para pi son 186.1 grados y para 3pi son 182.1. Entonces la gráfica de fase nos quedaría de la siguiente forma. Ahora, para calcular la potencia promedio de la resistencia de 2 ohmios, utilizaremos la fórmula. Entonces, ahora encontraremos los voltajes de la resistencia 2 para cada una de las corrientes, es decir, para la corriente 1 y para la corriente 3. Entonces, nos quedaría que para la corriente 1 nos quedaría I1 por la resistencia sería 0.134 con ángulo de 186.1 por los 2 ohmios y R3, que es la corriente 3 por la resistencia, que sería 0.015 con ángulo de 182.1 por los 2 ohmios. Entonces, el voltaje de la resistencia de 2 ohmios con la corriente 1 nos quedaría que 0.134 con ángulo de 186.1 por 2 nos quedaría de 0.268 con ángulo de 186.1 y utilizando la corriente 3 nos quedaría de 0.015 con ángulo de 182.1 por 2. Ese sería nuestro valor. Recordando que el ángulo no cambia, pues la resistencia la resistencia tiene un desfase de 0 grados. .03 con ángulo de 182.1. Ahora que tenemos los voltajes, los sustituiremos. Estos valores los sustituiremos en nuestra fórmula. Entonces tenemos que la potencia es igual a 1/2 de 0.268 por la corriente 1 por el coseno de 186.1 menos 186.1 más 0.03, que este es el voltaje que provoca la corriente 3 en la R2 por la corriente 3, 0.015 por el coseno de 182.1, que es el del voltaje, menos el ángulo de la corriente, que es el mismo. Entonces, esto nos da 0, entonces el coseno de 0 es 1. De igual manera acá nos queda 1. El coseno de 0 es 1. Entonces, tenemos que la potencia, al meterlo en la calculadora, nos da que la potencia es de 18.18 miliwatts. Ahora procedemos a calcular el valor RMS de la IODT.
Para ello tenemos la fórmula de la raíz por 0.134 al cuadrado más 0.015 al cuadrado. Estos son los valores, las magnitudes de nuestras corrientes. Recordando que esta es la corriente 1 y la corriente 2. Entonces, el valor RMS de nuestra IODT es de 95.34 miliamperios. Voy a explicarles el ejercicio número 2 de la tarea de CEL 2, en el que nos pide determinar en estado estable la corriente IOT que pasa por esa resistencia de 2 ohmios para la señal que nos dan, que es esa expresión. Para empezar, tendríamos que sacar una ecuación de IOT en forma general y luego evaluarlo para el componente DC, que es 1 en este caso, y el componente AC, que sería toda esta parte. Para empezar, entonces necesitamos el valor de la impedancia total, que sería la resistencia de un ohmio sumado al paralelo de la bobina con la resistencia de 2 ohmios. Cuando nosotros hacemos esa operación nos va a dar como una impedancia total 1 más 3 WNJ sobre 1 más WNJ. Con esa impedancia total podemos sacar un valor, una ecuación de corriente total, que sería el voltaje, ese es el voltaje S, sobre la resistencia, en este caso sería la impedancia total. Como la impedancia total está como denominador, lo que vamos a hacer es darle la vuelta a la expresión que teníamos antes y esa sería nuestra corriente total. Entonces, para encontrar la ecuación de IOT, vamos a ocupar el divisor de corriente, que sería la corriente total multiplicado por el componente que no queremos saber la corriente, que sería la bobina, sobre la suma de los dos componentes, que sería 2 ohmios más 2 WNJ. Como antes ya teníamos la I total, vamos a sustituir en esta ecuación, que sería 2 WNJ sobre 2 más 2 WNJ por 1 más 1 más WNJ sobre 1 más 3 WNJ por el PS. Si nosotros en este lado de la ecuación factorizamos o simplificamos ese 2 con esos otros 2, aquí sería 1 más WNJ, que es lo mismo que tenemos de este lado, entonces se elimina toda esta parte del denominador con esta parte del numerador, teniendo al final WNJ sobre 1 más 3 WNJ por el BS, que sería la señal de arriba. Entonces este es nuestra expresión general para encontrar la IO. Para encontrar la IO en el término en DC, vamos a tomar el valor de 1 voltio y sustituirlo en nuestra ecuación que teníamos antes. Entonces la IO para la componente en DC sería el WNJ sobre 1 más 3 WNJ por 1. En la componente de C, WNJ vale 0, por lo que el numerador se hace 0 y todo el valor de IO para DC es 0 voltios.
Para el caso de AC, analizar el circuito en AC, necesitamos, como les había dicho, esa parte de la ecuación, donde esta es la amplitud y este nos da el ángulo. Además nos da el valor de WN, que es 0.2 pi, que luego vamos a tener que sustituir en la ecuación de la Z total. Entonces, para encontrar ahora IO en la parte de AC, tenemos la ecuación que teníamos al inicio, pero sustituyendo WN igual a 0.2 pi en la ecuación. Entonces vamos a tener esta nueva expresión multiplicado por el nuevo BS, que sería menos 2 sobre pi n con ángulo de menos 90. Menos 90 porque cuando tenemos el seno de un valor WT más 0 en este caso, sería igual a decir al coseno del mismo WT menos 90 grados. Entonces de ahí sale ese 90 grados, y multiplicándolo aquí vamos a simplificar el pi, también a multiplicar el menos 2 por 0.2 que nos da menos 0.4, ángulo de menos 90 más 90 que es este J, entonces sería después un ángulo de 0. Y en la parte de abajo tenemos la n que nos quedó en el denominador por el valor que tenemos acá. Como lo queremos en ángulos, sería la raíz del cuadrado de 1 de 0.6 pi con el ángulo del arcotangente de la expresión 0.6 pi sobre 1. Entonces tendríamos arcotangente de 0.6 pi. Este valor de IO entonces daría el menos 0.4 de arriba sobre n por el valor que está en la raíz por el ángulo del arcotangente, pero como está en el denominador, cuando pasa al numerador sería menos arcotangente de 0.6 pi. Al efectuar esta operación sería menos 0.4 por n raíz de 1 más 0.36 pi cuadrados con ángulo de menos 62.05 grados, y ese sería el valor de IOT para C. Entonces, combinando los valores de DC y AC, tenemos que el valor de DC era 0 y el valor en AC, pero solamente la amplitud sería 0.4 por n por la raíz de 1 más 0.36 pi al cuadrado por la sumatoria, cuando n es igual a 1 hasta infinito, de esta n tiene que ser dentro de la sumatoria, 1 sobre n coseno de el valor que teníamos antes, 0.2 n pi t menos 62.05 grados, donde este es el ángulo y este es WNT. Y esa sería la respuesta total.